Vamos a hablar sobre el hormigueo, porque es una sensación que muchos cuando sienten hormigueo en su cara, en sus manos o en sus pies, simplemente dicen, así como vino, así mismo se me va. Pero hay que tener cuidado porque podría esto ser el aviso de un síntoma importante de que algo no anda bien. ¿De qué podría estar hablando uno cuando se refiere a un adormecimiento en la cara, cuando está hablando de adormecimiento en los pies, adormecimiento en las manos? Invitamos al médico internista Manuel Rojas para que sea el doctor quien nos explique con mucha claridad y con mucha sencillez cuándo usted y yo debemos preocuparnos cuando sentimos este adormecimiento, este hormigueo al que más comúnmente uno le llama así. Si usted tiene una consulta, ya sabe que el Facebook está a su disposición. Usted sabe que usted enriquece este espacio. Y también está a su disposición el WhatsApp 6087-7777, pero este es para que usted se grabe y le envíe la consulta al doctor en video. Don Manuel, qué gusto tenerlo acá, bienvenido. Un día frío, pero acogedor. Sí, señor, así es, gracias por estar con nosotros. Doctor, cuando uno habla de hormigueo, yo creo que todos entendemos, ¿verdad? Se me durmió una pierna, uno normalmente se refiere a esto así, pero médicamente, ¿qué estamos hablando de hormigueo? ¿A qué se refiere? Bueno, es una sensación que creo que todos los hemos experimentado en alguna ocasión en la vida. Esa sensación de hormigas, esa sensación de agujitas, que puede estar localizada en cualquier parte del cuerpo. Es una cosa interesante. Podemos tenerlo en los miembros superiores, miembros inferiores, podemos tenerlo en la lengua, podemos tenerlo en la cara, podemos tenerlo en la región sacrococcygia. Es decir, cualquier lugar puede ser susceptible de presentar esta sensación de hormigueos, esta sensación de adormecimiento. Doctor, incluso hay algunos que tienden a confundir hormigueo con calambre. Es diferente. Es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. Pero lo que quiero preguntarles, si este hormigueo en algún momento también podría estar acompañado de esta sensación de arratonamiento. Es una posibilidad. Una de las cosas interesantes cuando uno empieza a valorar un paciente con hormigueos es valorar los síntomas anexos. Es decir, si solamente existen hormigueos o estos hormigueos se asocian a otro tipo de sintomatología de tipo neurológico, como puede ser alteraciones en la fuerza, como puede ser la sensación de calambres, la sensación de espasticidad o de rigidez, las alteraciones en movimientos. Entonces, una cosa es el hormigueo y otra son los síntomas paralelos que pueden no necesariamente estar a la par de esta sensación tan frecuente. Usted nos enviaba una pantalla, doctor, que vamos a colocarles a ustedes para que también la tengan en casa, de cuándo los hormigueos pueden ser normales. Usted me habla aquí, doctor, de... más bien, hormigueos no son normales, ¿cuándo? Son frecuentes, explíqueme. Ok, dijimos que esto es normal, tenerlo en cualquier momento de nuestras vidas. Sin embargo, cuando son repetitivos, cuando son constantes, entonces uno empieza a preguntarse si existirá alguna condición que esté haciendo que estos hormigueos sigan apareciendo con relativa frecuencia. Una cosa importante también es ver si están afectando la misma zona. Porque, por ejemplo, si todos los días se nos duerme la mano derecha, bueno, tiene que haber alguna condición que haga que la mano derecha se esté durmiendo y que el resto del cuerpo no experimente este tipo de condición. Y la otra, cuando son prolongados. ¿Por qué es importante hablar de que son prolongados? Porque la sensación de parestesia, de hormigueos, se puede dar en circunstancias normales. Por ejemplo, en esta posición que estoy yo con el pie cruzado. Si me quedo unos 15 minutos más, probablemente dentro de un ratito voy a tener la pierna con estos hormigueos. Sin embargo, lo quito, estiro la pierna y probablemente unos minutos, unos segundos después ya empieza a desaparecer esa sensación. Si esa sensación se prolonga, estamos hablando ya más de 1 minuto, 5 minutos o más tiempo durante el día, esto es un síntoma indicador de que no es un hormigueo común y corriente, sino que puede existir algo más que esté comprometiendo la información sensitiva que se transmite por el nervio. Si por un tema de posición corporal este hormigueo se desarrolla, puedo pensar, doctor, que no estamos hablando de algo por lo que yo deba preocuparme. No, indudablemente, pero como decía, en este momento esta posición que aparentemente inicialmente es relajada, puede ocasionar que simplemente por la posición que adquiere el músculo, pueda comprimir transitoriamente algún filete nervioso y al comprimirlo estimula o más bien se hace la pérdida de la transmisión de la sensibilidad y este hormigueo se puede empezar a presentar. ¿Existe deficiencia de vitaminas, doctor, que pueda generar hormigueos? Claro, entonces cuando uno empieza a hablar de hormigueos que ya se están perpetuando en el tiempo, que ya estamos tratando de buscar causas, existen múltiples causas. Una de las causas son deficiencias vitamínicas, de las que más se ha asociado son deficiencias de zinc, deficiencias de calcio, alteraciones en el sodio, alteraciones en el potasio y
la deficiencia de vitamina B12, que también se ha asociado, B12 y B6 se han asociado mucho con la persistencia de este tipo de síntomas. Pero cuando uno habla de alteraciones en el sodio, por ejemplo, que usted menciona, se da cuenta que la población adulta mayor también a veces tiene problemas con el sodio, o alteración, o disminución, o exceso de sodio. Pregunta, doctor, ¿este hormigueo puede ser un síntoma más frecuente en esta población? Claro. Recordemos que usualmente la población adulta mayor es una población usualmente polimedicada, generalmente porque ya tiene más de una enfermedad. Y el uso de diuréticos, que yo he insistido siempre que hay que usarlos con mucho cuidado en el adulto mayor, el diurético es muy bueno para insuficiencia cardíaca, para insuficiencia renal, para insuficiencias venosas. Hay un montón de cosas que tiene utilidad los diuréticos, hipertensión, por ejemplo. Pero no están exentos de efectos secundarios que puede alterar los niveles de sodio, alterar los niveles de potasio y a su vez tener una serie de sintomatologías que pueden ser muy serias. Una de las manifestaciones pueden ser parestesias, los hormigueos, pero puede ir más allá. Es decir, un potasio bajo, por ejemplo, puede dar una arritmia cardíaca o puede dar un paro cardíaco, y un primer aviso puede ser la sensación de hormigueos. Entonces el uso de medicamentos, que también es otra cosa importante, es una cosa que puede estar asociada con la presencia de hormigueos. Ahora que usted hablaba, doctor, que se puede presentar normalmente en cara, en manos o en pies, dependiendo de la zona donde se presente el hormigueo, ¿podríamos estar hablando del aviso de una enfermedad en específico? Claro. Entonces, cuando hablábamos de que pueden estar localizados, hablemos de que empecemos con hormigueos solamente en la mano derecha y probablemente en la zona del pulgar y los dos dedos que están a la par. Bueno, entonces, y no tenemos sintomatología en el resto del cuerpo, entonces uno debería pensar que es algo que está focalizado. ¿Qué podría dar una focalización? Una compresión del nervio mediano a este nivel, a nivel de lo que se llama la tabaquera anatómica, es decir, en la base del dedo gordo, donde uno flexiona la muñeca, ahí hay un túnel donde pasan vena, arteria y nervio. Si el nervio está comprimido, por procesos de carácter inflamatorio, por trauma y demás, va a comprimir el nervio mediano y va a generar en etapas iniciales hormigueos como una manifestación del famoso túnel carpal. Si ocurre en los pies el hormigueo, ¿qué podría estar alertando el especialista? Entonces ahí vamos a pensar en otro tipo de condiciones. Habría que ver si el hormigueo es en una o en las dos extremidades. Por ejemplo, si tenemos hormigueos en una sola pierna, por ejemplo, podríamos pensar en varias posibilidades. Enfermedades, por ejemplo, que se llaman radiculopatías. ¿Qué es una radiculopatía? Es una compresión de la raíz nerviosa que sale a nivel de la columna. Que tengamos una hernia a nivel de columna, que tengamos un aplastamiento a nivel de columna y que ese aplastamiento genera que se comprima el nervio y consecuentemente la información sensitiva se vea comprometida y se manifieste como hormigueos. También existe también lo que se llama la paresia femorocutánea. Hay un nervio que se llama el femorocutáneo que empieza en esta zona, en la cresta ilíaca aquí adelante, y puede generar la sensación de hormigueo que se traduce en la cara lateral del muslo, y es muy frecuente. Agarra el hormigueo, sensación de ardor inclusive, que puede llegar hasta casi la rodilla, y es una meralgia, que así es como se le llama, meralgia del femorocutáneo, que también es otra manifestación o una variante de parestesias. Siempre que uno está hablando de compresión del nervio, doctor, más bien, siempre que uno está hablando de hormigueo, está hablando de un nervio que se comprime. Ok, una de las causas que mencionamos cuando son focalizadas, cuando es de un solo lado, la principal que uno debería pensar es que existe compresión del nervio, que esté comprimido, como dijimos, como un aplastamiento a nivel vertebral, que esté comprimido por una hernia de disco, si estamos hablando de que el compromiso surge a nivel de la médula espinal, de la columna vertebral, pero también en el trayecto del nervio puede ser comprimido. ¿Qué puede comprimir un nervio? Por ejemplo, un lipoma. Un lipoma es el famoso sebo de grasa, una pelota de grasa grande puede comprimir el trayecto de un nervio y generar los hormigueos. Cualquier tipo de tumor a ese nivel, tumor de músculo, también lo puede generar. Un trauma a nivel muscular importante puede generar que el nervio se comprima y generar hormigueos. Un hematoma, por ejemplo, un paciente que sí tuvo un trauma severo, hizo un sangrado, el sangrado empieza a aumentar y hace lo que se llama un síndrome compartimental, que no solamente compromete la circulación, sino que también puede comprometer el trayecto del nervio y manifestarse como hormigueos. Entonces, ahí vamos a lo que me preguntaste al principio. Bueno, si es una sola pierna, uno podría pensar en condiciones focalizadas. Si empezamos a tener sensación de hormigueos en ambas piernas, entonces ya uno podría pensar más bien en neuropatías, es decir, enfermedades que afectan los nervios y que pueden comprometer
lo que se llama la cubierta de mielina. Recordemos que los nervios son como cables telefónicos que tienen una cubierta de hule. Bueno, en determinadas circunstancias esta cubierta de hule se empieza a perder por procesos inflamatorios, por enfermedades metabólicas como la diabetes, por tóxicos como el alcohol o algún otro tipo de tóxico, y se pierde esa cubierta. Entonces, ¿qué pasa? Queda el nervio pelado o el cable pelado, y esto hace múltiples cortocircuitos que alteran la sensibilidad. Entonces, a nivel de piernas, si encontramos compromiso simétrico de la sensibilidad, una de las posibilidades puede ser una neuropatía, como te dije, neuropatía alcohólica, neuropatía diabética, neuropatía posviral, que eso es importante. Existen neuropatías que pueden ocurrir después de la aparición de un cuadro viral tan sencillo como un cuadro catarral, un cuadro viral de tipo gripe, etcétera. Esto puede generar que se generen por fenómenos de autoinmunidad, lesión al nervio de los miembros inferiores. Me dice usted que después de una gripe, para ver si le entiendo, doctor, una persona podría llegar a experimentar hormigueos. Claro. Ahora, ¿es tan preocupante que posviral genere hormigueos o es pasajero? Si es una aparición transitoria, no hay problema. Tuve un episodio, parte sin novedad, no tuve compromiso en la fuerza, no tuve compromiso en la coordinación, no hay alteraciones en la marcha, no hay ningún otro síntoma neurológico, duró menos de 5 minutos, tranquilidad, pasó parte sin novedad. Pero una cosa importante, también hay que verlo en el tiempo. ¿Qué quiere decir en el tiempo? Bueno, dice este episodio, desapareció, pero resulta que unos meses después o unos años después empieza a hacer otra vez alteraciones en la sensibilidad, hormigueos en diversas partes del cuerpo, hormigueos que pueden ser alternantes, que pueden ser en una mano, en un brazo, en una pierna. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese primer episodio se puede considerar el primer episodio de muchas enfermedades, entre ellas la esclerosis múltiple, que es una enfermedad seria, que su pico de aparición anda entre los 20 y los 40 años y que puede empezar con alteraciones de tipo sensitivo transitorio. ¿Qué es lo que pasa en la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una típica enfermedad que lo que produce es desmielinización, es decir, típicamente lo que hace es quitarle esa cubierta de hule al nervio y lo deja expuesto, haciendo estos famosos microcircuitos que no transmiten información en forma adecuada. Resulta que en la etapa inicial de esta esclerosis múltiple, por mecanismos propios de nuestro cuerpo, se puede regenerar nuevamente en forma parcial esta cubierta de hule, esta mielina. Entonces el paciente hace un primer episodio, regeneró, se quitó toda la sintomatología de hormigueos y demás que tenía en ese momento, pero resulta que tiempo después empieza a hacer otros nuevos episodios. Entonces, cuando empieza con nuevos episodios, uno puede decir que ese primer episodio que nosotros menospreciamos en una primera instancia fue el primer episodio de un paciente que está haciendo una probable esclerosis múltiple. Son las 8:25 de la mañana. Si usted recientemente nos sintoniza, el doctor Manuel Rojas es médico internista y está hablándonos de un síntoma frecuentísimo en la población, sobre todo también en la población adulta mayor, y es la sensación de hormigueo, la sensación de adormecimiento de manos, de caras o de pies. Y es importante que usted tome nota de cuando estos hormigueos, cuando estas sensaciones no son normales. Por ejemplo, cuando ocurren con frecuencia, cuando afectan siempre la misma zona o cuando son prolongados. El doctor nos habla de 1 minuto, 5 minutos o incluso más cuando usted siente este adormecimiento que prácticamente no se desaparece. En ese momento es importante que usted consulte, en ese momento es importante que usted se preocupe porque puede estar anunciándole a usted un padecimiento un poco más complejo al que hay que prestarle atención. Háganos su consulta en el Facebook para aprovechar al doctor y si desea también lo puede hacer por WhatsApp al 6087-7777. Doctor, yo quisiera preguntarle con respecto al tema de la mala circulación. Si la mala circulación puede generar también una sensación de hormigueos, esta sensación de adormecimiento. Esa es una pregunta muy interesante. Normalmente cuando nosotros tenemos parestesias, estos hormigueos, lo catalogamos generalmente como un proceso de carácter neurológico. Sin embargo, procesos de tipo circulatorio, una insuficiencia arterial, puede generar un fenómeno que se llama claudicación, que es la incapacidad para aporte adecuado de sangre oxigenada a las extremidades, sobre todo. Y una de las primeras manifestaciones de un mal aporte de sangre arterial es la sensación de hormigueos. Entonces, cuando uno valora hormigueos, habría que valorar si el paciente es un proceso de carácter neurológico o es un paciente con un problema de carácter vascular, que eso es
fundamental para la hora de establecer un tratamiento con este paciente. ¿Qué ocurre en el caso de las personas diabéticas, doctor? Sabemos en el país que la cifra es elevadísima. ¿Están más propensas a estas sensaciones de hormigueo? Una de las condiciones que mencionamos son las neuropatías. La neuropatía es una de las complicaciones más frecuentes del paciente diabético mal controlado. Y esto es extremadamente frecuente y lamentablemente el paciente a veces no consulta a tiempo hasta cuando ya nota que las alteraciones sensitivas son extremadamente evidentes, pero a veces menosprecia la sensación de hormigueos, la sensación de calor, que la sensación de dolor se va haciendo cada vez más y más severa y ahí es donde el paciente consulta. Pero es una de las complicaciones del paciente diabético. ¿Hay dolor a la par del adormecimiento? Ok, cuando mencionamos al principio también de que a dónde preocuparse con los hormigueos. Bueno, una de las cosas es no solamente la prolongación en el tiempo, la focalización en algún segmento específico, sino también los síntomas neurológicos paralelos. Si tengo hormigueos, pero también tengo disminución de la fuerza, ya eso no es normal. Si tengo hormigueos, si tengo movimientos anormales, tampoco eso es normal. Si tengo hormigueos, si tengo alteraciones en la marcha, tampoco eso es normal. Entonces, son signos de alarma que orientan al médico a buscar la causa de esas aparentemente inocentes hormigueos en etapas iniciales. Me ha hablado usted de manos, me ha hablado de pies, pero no quiero que nos escape la parte de la cara. ¿Qué ocurre cuando una persona está experimentando un adormecimiento en el rostro? Ok, entonces dijimos que los nervios pueden ser motores, pueden ser sensitivos, pueden ser mixtos y pueden ser autónomos, que se llama. Autónomos son los que tienen que ver con la sudoración y con todo ese tipo de cosas. Bueno, cuando tenemos alteración de un nervio sensitivo, esté donde esté, nos va a dar inicialmente la sensación esta de hormigueos. Y puede darse en la cara, porque se puede dar en la cara por una alteración del nervio trigémino. Recordemos que el nervio trigémino es un nervio que se llama trigémino porque tiene tres raíces, una raíz que va hacia el ojo, rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Este compromiso del nervio trigémino se puede dar por múltiples causas, por causas virales, por problemas odontogénicos, por problemas de articulación temporomandibular, por problemas de carácter autoinmune. Entonces, el encontrar hormigueos en la cara los obliga también a ver si la lesión del paciente es por una lesión a nivel periférico o a nivel central. ¿A qué me refiero con eso? El sistema nervioso tiene uno lo puede catalogar en dos partes. Sistema nervioso central, que es lo que está dentro del cráneo, y sistema nervioso periférico, lo que está fuera del cráneo. Entonces hay lesiones también severas a nivel cerebral que pueden tener manifestaciones en cara, hormigueos inclusive, manifestarse inclusive hasta como una aparente parálisis facial y podemos tener una lesión a nivel cerebral. Y por eso es importante cuando uno ve a un paciente con una parálisis facial, tratar de diferenciar desde el punto de vista examen físico, que es relativamente sencillo, si es una parálisis periférica, es decir, fuera del cerebro, o es una parálisis que es central, en la cual hay una lesión a nivel de cerebro. Y como te decía, al principio una de las manifestaciones puede ser simplemente la sensación de hormigueo. Tengo una consulta acá de José Arias, doctor. Dice que tiene 34 años, le da hormigueo constante casi a diario, a veces sin hacer nada se le adormecen los dedos de las manos y dura bastantes minutos esta sensación en las manos, y no solo en las manos, a veces en brazos y en piernas. Dice José que se realizó exámenes generales, todo salió bien, hace bastante ejercicio, bicicleta, sale a correr y se le hace bastante extraño que de la nada se le adormezcan los dedos. ¿Qué exámenes más detallados puede realizarse? Entonces aquí dijimos que las parestesias tienen múltiples causas. Normalmente cuando se hace un chequeo general de exámenes, el chequeo general de exámenes es básicamente lo que hace mide colesterol, triglicéridos, ácido úrico, hemograma, que generalmente no tiene ninguna relación con este tipo de sintomatología. Habría que valorar si lo que tiene son problemas de tipo nutricional, en el sentido de que tenga alteraciones, como dijimos al principio, de vitaminas, de minerales, de calcio, de fósforo, que tenga alteraciones de otro tipo de nutrientes que puedan generar este tipo de condiciones, o si existe alguna enfermedad de tipo ya más severa, como lo decíamos al principio, de tipo autoinmune o inflamatoria, que comprometa la transmisión nerviosa. Entonces, este paciente que ya tiene uno de los requisitos importantes para estudiarlo, que es la perpetuidad en el tiempo, y ya no fue que simplemente de vez en cuando se le duermen, es que constantemente tiene hormigueos. Hay que estudiarlo para ver qué es lo que está pasando en él. Sí.
Exámenes más específicos. Más doctor. específicos. Y como te digo, la exploración médica puede ayudarlo un montón a uno, en el sentido de no solamente tener hormigueos, pero resulta que a la hora de estar explorando lo vemos que la fuerza de las manos es asimétrica. Eso pudiera orientar a que tal vez tenga una lesión a nivel cervical, una hernia que esté comprimiendo a ese nivel y esté alterando no solamente la sensibilidad, sino también la fuerza. Asimétrica se refiere usted más fuerza en una mano que en otra. Asimétrica quiere decir más en un lado que en otro. Sí. Doña Esther Morales está enviándonos una consulta que me parece muy interesante. Yo la tenía aquí en el guión. Y es que hace unos días el esposo estuvo con mareos. Dice que con vértigo, estuvo con dolor de cabeza, pero luego comenzó a sentir hormigueo, como dormido los brazos, la parte de atrás de la cabeza. El esposo no pudo ir a consultar por la falta de seguro. ¿Cuál sería el panorama que usted ve con esto, doctor? Porque la pregunta en sí es, hormigueos y hay que sumarle mareos. Ok, entonces hay múltiples posibilidades diagnósticas, ¿verdad? Pero una de las cosas que uno podría pensar son cuadros virales. Los cuadros virales pueden afectar el sistema del equilibrio y generar la sensación de mareo o vértigo, que es la sensación vertiginosa de que las cosas giran alrededor de uno, y que este cuadro viral puede desencadenar también cualquier virus común y silvestre, puede generar por procesos autoinmunes una hiperrespuesta de nuestro sistema inmunológico que puede atacar el sistema de cubierta de los nervios, que es la mielina, y entonces se pueden dar enfermedades desmielinizantes después de un cuadro viral. El tener los síntomas que él está mencionando lo obliga a uno a estudiarlo también por cuadros desmielinizantes. Y eso es una de las posibilidades, los cuadros virales que anteceden a un cuadro de estos. Dice Jacqueline que a ella le pasa que siempre que ella se levanta por la mañana tiene dormida la mano derecha. Incluso estando despierta se le duerme el pie izquierdo y se le entume, así nos dice, los dedos de la misma mano derecha. El doctor le dijo que está muy baja de potasio. Es lo que el doctor le comenta. Y también ha estado padeciendo del túnel carpal o carpiano. Ha ido a terapias, pero siempre se le entumece la mano. A veces siente parte de la cara dormida. Lleva muchos meses así. ¿Cuál es el siguiente paso que usted podría sugerirle a ella, doctor? Ahí hay que estudiarla profundamente, porque el túnel carpal nos va a explicar los síntomas focalizados a la muñeca, nada más. Pero el resto de síntomas no lo va a explicar el túnel carpal. Entonces hay que buscar otras causas en el caso de ella. Yo pienso que decir, mire, que tiene el potasio bajo, que es una de las explicaciones a veces, entre comillas, que uno se saca de la manga fácilmente. Es más generalizada. Sí, pero no es cierto. Bueno, si a un paciente se le bajó el potasio, es importante ver cuál es la causa del bajonazo del potasio y si realmente el potasio está bajo o no. Para que un potasio se baje, tiene que tener algún problema a nivel de riñón que lo favorezca la pérdida de potasio, algún problema a nivel intestinal que esté favoreciendo pérdida de potasio, el uso de algún medicamento que favorezca la pérdida de potasio, como son los diuréticos. Entonces, todo esto es importante, no es decirle, mire, usted tiene el potasio bajo y jale. No, es que la gente correlaciona hormigueos, calambres con potasio y empieza a tomar potasio. No, hay que ver si efectivamente se correlaciona con los niveles de potasio bajo. Y a su vez, si documentamos un potasio bajo, es un signo de alarma serio, porque lo que menos le preocupa a uno cuando un paciente tiene potasio bajo son los hormigueos y los calambres, eso es lo que menos le preocupa. Es que el potasio es el principal agente de transmisión eléctrica a nivel del corazón y puede favorecer, sea que esté para arriba o para abajo, arritmias cardíacas severas o inclusive lo que se llama paro cardíaco en diástole, que es cuando el corazón se llenó y se quedó ratonado y ya no se contrajo y hace paro cardíaco. Entonces, los hormigueos en este caso podrían ser, si realmente son por potasio, un signo de alarma, dice, bueno, va a ver qué es lo que está pasando con usted, por qué se le está bajando el potasio y corregirlo en forma inmediata, porque algo puede repercutir en el corazón. Digamos que el primer aviso, doctor, es este síntoma de hormigueo para ir a buscar una consulta, pero el siguiente paso, ¿existe un examen de laboratorio? ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde dar una ruta a seguir? Que uno se realice para ver cómo está la situación. Eso también es una buena pregunta. Entonces, resulta que el paciente consulta por hormigueos. Entonces, ¿qué es lo más importante que va a hacer el médico? El médico lo primero que va a hacer es buscar la descripción que le está dando el paciente a uno. La descripción semiológica, es decir, si es en una sola mano, como dijimos al principio, si son las dos manos, en qué condiciones aparecen estos hormigueos, si es antes o es después de hacer ejercicio, si está tomando algún medicamento que pueda favorecer eso, si lo correlaciona con algún medicamento y si se está perpetuando en el tiempo, si tiene síntomas agregados. Entonces, en base a todos esos síntomas, el médico empieza a orientar el diagnóstico. Ejemplo,
Si el paciente, como dijimos al principio, hablemos por ejemplo de esclerosis múltiple, es un paciente que tiene entre 20 y 40 años, es un paciente que empieza con hormigueos, que son hormigueos alternantes, un día es una pierna, otro día es un brazo, que después ya empieza ya con alteraciones tal vez en la fuerza. Este paciente habría que estudiarlo. Entonces, cuando el médico tiene una sospecha de una esclerosis múltiple, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Va a ir a buscar lesiones desmielinizantes, lesiones donde se perdió esta cubierta de los nervios. Entonces va a pedir una resonancia magnética nuclear del cerebro, a ver si hay lesiones de este tipo para confirmar el diagnóstico. Cosa que no le va a pedir a un paciente que estamos sospechando que tiene un túnel carpal. Entonces, el examen es individualizado de acuerdo a la sospecha clínica de cada caso. Importante esto. Ana Mora dice, tengo 43 años, tengo hormigueo en ambas manos. Tanto es el hormigueo, dice doña Ana, que le duele mucho el dedo gordo del pie. Ha tomado un multivitamínico que contiene B6 y B12 y se ha minimizado, pero ella sigue con lo mismo. Incluso cuando utiliza el celular para llamar, incluso siente el hormigueo. Entonces habría que ver, bueno, un paciente perfectamente puede tener un túnel carpal bilateral y es una posibilidad, pero también habría que descartar neuropatías. Y hay neuropatías relacionadas, como dijimos, a deficiencias vitamínicas o neuropatías postvirales que pueden generar la sintomatología que ella tiene. En ese sentido, es importante sentarse a hablar con ella para ver cómo le empezó y qué se hace. Y de hecho, don Manuel, aprovecho el ejemplo de Ana para hablar de esta suplementación que ella está haciendo, ¿verdad? Porque tal vez lo primero que hizo fue suplementarse con este multivitamínico donde dice que hay B6 y B12, pero por lo que veo y lo que leo de ella ha disminuido, pero continúa la situación. Este uso de multivitamínicos de manera aleatoria y de manera azarosa no es efectiva. Se sabe que todo lo que son vitaminas del complejo B son neurotropos, es decir, tienen afinidad por el nervio y que en forma parcial pueden mejorar a algún grado la sintomatología del paciente. Pero es que esto viene a ser, sobre todo si no tenemos un diagnóstico, esto viene a ser como tener un ruido aquí y ponerme yo orejeras. Me siento bien porque no oigo el ruido, pero no estoy buscando la causa del sonido. Entonces, los medicamentos neurotropos mejoran la sintomatología, pero no está dando un diagnóstico. Lo ideal, supongamos que nosotros estamos pensando que este paciente tiene una deficiencia de B12, pues la B12 se puede cuantificar. Se pueden pedir niveles de B12 para ver si efectivamente están bajos. Y si están bajos, a su vez es una cadena de eventos, porque este paciente tiene niveles de B12 bajos. Tendrá una cirugía previa a nivel de estómago que hace que el famoso, se llama factor intrínseco, se venga abajo y que esto es lo que favorece la mala absorción. Las enfermedades por mala absorción favorecen deficiencias vitamínicas. La pancreatitis crónica, las diarreas prolongadas, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, todas estas hacen que haya mala absorción de nutrientes y que se pueda generar deficiencias vitamínicas que puedan ocasionar también sintomatología neurológica. Y una cosa que es importante, antes de que se me olvide, que ahora que estamos hablando de cosas nutricionales, sí, está escrito, y esto es importante, está escrito la neurotoxicidad del gluten, que a mucha gente no le gusta. Ve que interesante, la gente relaciona gluten simplemente con problemas de carácter digestivo. Y un gran porcentaje de pacientes que tienen enfermedad de gluten, enfermedad celíaca o que tienen intolerancia al gluten no celíaco, pueden tener como manifestaciones neurológicas hormigueos, hormigueos generalizados, pueden tener inclusive alteraciones en la marcha, pueden tener temblores similares a los parkinsonianos por deficiencia, por intolerancia al gluten. Entonces es importante tomarlo en cuenta dentro de las condiciones que pueden ser potencialmente tóxicas para un paciente, ver si es una sensibilidad al gluten. Y es que es muy interesante lo que usted dice, doctor, porque uno se topa mucha gente que dice, hasta ahorita me di cuenta que era intolerante o que era celíaco y pasaron toda la vida alimentándose de determinada manera, con trigo, por ejemplo, y no se dieron cuenta de esta situación que tenían. Claro, porque como te digo, la gente piensa que la intolerancia al gluten es diarrea. La intolerancia al gluten es distensión abdominal. No, señores. Hay múltiples síntomas. Y como digo, los síntomas neurológicos son muy bien definidos. Marcha táxica, una marcha que es inestable, de base amplia, puede ser dada por intolerancia al gluten. Los hormigueos pueden ser dados por eso. Temblores de tipo parkinsoniano. Entonces, eso es una posibilidad que siempre hay que tomar en cuenta. Importante el dato. Margot Pérez dice que ese hormigueo le pasa, que usted está describiendo, le pasa a ella muy seguido. Se le inflaman los dedos, le da como una alergia. Cuando toca hielo, le da más bien cierta picazón exagerada en las manos o en los pies. ¿A qué se puede deber? Me llama la atención también esto que ella habla. Entonces, aquí hay que aclarar varias cosas. El término de la palabra.
Por ejemplo, en la sensibilidad podemos tener hiperestesia, que es aumento de la sensibilidad. Esto quiere decir que estímulos leves pueden generar incremento de la sensibilidad, más bien volverse dolorosos. Podemos tener anestesia, que es la pérdida de la sensibilidad. Por ejemplo, como pasa en los diabéticos, pueden llegar a perder la sensibilidad total a nivel de las plantas de los pies, y esta gente puede andar caminando en la playa sobre arena caliente, no se queman, no se dan cuenta que se están quemando. Cuando se dieron cuenta tenían la úlcera ahí porque perdieron la sensibilidad. Entonces, hiperestesia, anestesia. Tenemos después lo que se llaman disestesias. Disestesias son alteraciones anómalas, es decir, que un estímulo que tal vez es una caricia se puede interpretar como una quemadura, o se puede interpretar como punzadas, o se puede interpretar como clavos. El cerebro interpreta en forma anómala la transmisión de esa sensibilidad. Entonces, en pacientes como estos uno tiene que ver si realmente es una verdadera parestesia, si es una disestesia, si es una hiperestesia o es un cuadro de anestesia, y en base a eso el médico se va ubicando por los trastornos de sensibilidad que puede tener. Es un tema de diagnóstico complejo, doctor. Sí, no es fácil, pues es que le decimos, la gente lo ve los hormigueos como algo sencillo, ¿no? Pueden ser mucho más allá de eso. ¿Llega en algún momento con el control adecuado a desaparecer el hormigueo? Dependiendo de la causa de fondo. Ve que interesante también, pensando en cosas raras, el tabes dorsal. ¿Qué es el tabes dorsal? El tabes dorsal es alteraciones de los cordones posteriores. Hay unos nervios que pasan exactamente aquí por encima de las carruchas, en la parte posterior de la espalda, que transmiten sensibilidad de la posición del cuerpo, de la posición de las piernas, y que también pueden dar hormigueos. Eso es dado por sífilis. Y resulta que el paciente tuvo un episodio de sífilis hace 10, 20 años. Se curó su sífilis aparentemente, pero quedó la lesión, y eso se llama un tabes dorsal, una lesión por sífilis a nivel de los nervios posteriores en la columna, y puede manifestarse como hormigueos. ¿Quién le va a preguntar a usted si usted tuvo sífilis hace 20 años, 10 años? Mucha gente ni se acuerda, pero resulta que cuando uno hace una historia clínica tiene que tomar en cuenta todo eso, porque son factores que lo ayudan a hacer uno el diagnóstico del paciente. Doctor, cerremos la entrevista con una pregunta puntual. ¿Cuándo es necesario consultar? Es necesario consultar, como dijimos al puro principio, cuando son persistentes, es decir, cuando el paciente dice me está dando frecuentemente, cuando está focalizado, es decir, me afecta un solo segmento, porque entonces eso lo orienta a uno, sea que sea un túnel carpal o una lesión a nivel cervical, cuando es generalizado, sobre todo a nivel de piernas o a nivel de brazos, porque uno empieza a pensar en neuropatías, cuando tiene episodios que se prolongan en el tiempo y que se van y que vienen, que se van y se vienen, porque uno podría pensar en enfermedades desmielinizantes, enfermedades que pueden pasar inclusive después de un cuadro viral, o después, sin ánimo de hacerle mala fama a la vacunación. Algunas vacunas se han asociado con enfermedades desmielinizantes, y entonces todo eso lo toma uno en cuenta. Bueno, cuando hay un antecedente importante, cuando se prolonga en el tiempo, cuando hay alteraciones neurológicas paralelas, es decir, que tienen, como dijimos, pérdida en la fuerza, alteraciones en la marcha, alteraciones visuales, que tienen alteraciones a nivel de ojo, que sea dolor, sea pérdida de la agudeza visual, pérdida de la discriminación de colores. Todo eso son signos que, asociados a los hormigueos, obliga al médico a estudiar un sinfín de causas que pueden justificar los hormigueos. A consultar entonces con este último mensaje que nos deja el médico internista Manuel Rojas. Muchas gracias, doctor. Como siempre, súper clara la exposición. Aquí tiene números para que usted consulte con el doctor. Primero, en el WhatsApp, usted puede llamarle al 88437000, y también al teléfono, en la central 2248-0000, y el doctor también pone a su disposición un correo que es preguntasdepacientes@gmail.com. Sé que el doctor siempre se toma el tiempo de responder, nada más un poquito de paciencia. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Feliz martes.